Pesolano, ¿quién es este personaje? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, el saludo para todos por ahí. Bueno, la verdad es un gusto poder contarles de este técnico joven, un técnico uruguayo que tiene quizá pocos años, pero ha sido sensación en 2 equipos donde ha dirigido. Se retiró justamente como jugador, un hombre que supo defender varias camisetas aquí en Uruguay, también quizás lo recuerdan como jugador en 2012 por allí por Necaxa, pero Correcto. ha jugado en varios equipos, un hombre de muy buen pie, primero como en su etapa como jugador, pero también trató de transmitir quizá eso a la hora de ser entrenador después. Arrancó su carrera como entrenador, como les decía, en el mismo club donde se retiró como jugador. Es un equipo que hoy acaba de ascender a la primera división. Hablamos de Torque, que es perteneciente al grupo City, uno de los tantos equipos del Manchester City que justamente en una gran campaña en la segunda división, hace cuestión de 2 años atrás, logró el primer ascenso a la primera división de manera casi que perfecta, habiendo ganado en la primera vuelta prácticamente todos los partidos, en una división que es quizá complicada para jugar con los jugadores que lo hizo y de la manera que lo hizo, porque justamente buscaba llegar al área rival con mucho juego de toque, quizá haciendo acordar muchas veces, salvando obviamente las diferencias, a lo que era aquel Barcelona de Pep Guardiola, y justamente con ese juego, con el apellido, se le decía Pep Solano, se hacía ese juego aquí en la prensa, con lo que fue esa gran temporada de Torque ascendiendo a la primera división. Pero llamó la atención porque cuando ascendió no lo dirigió en primera división, digamos, o sea, lo hizo la primera temporada, después se fue a dirigir a Liverpool, club donde él como jugador había sido ídolo, donde era muy querido por su hinchada. Estuvo como en 4 ocasiones, ¿no? ¿Cómo? Estuvo como en 4 etapas en el Liverpool, inclusive está en el Liverpool. Exacto. Después viene a México en el 2012 y se regresa a Liverpool de Uruguay. Exactamente, él tuvo varias etapas en Liverpool, inclusive tiene alguna bandera por parte de la hinchada, un club que ha trabajado muy bien durante muchos años, pero sigue faltándole quizá un título, y justamente en esta temporada, dirigiendo a ese club de sus amores, a ese club que tanto lo había defendido, primero como jugador, logró, digamos, marcar en la historia, más allá de que fue un torneo chico. Les cuento un poco cómo se disputa el campeonato uruguayo. Tiene un torneo de apertura, un torneo intermedio que se juega como para tener más partidos en la mitad del campeonato, que suma para la tabla anual, y después un torneo clausura. Pero en ese intermedio, que también le da la clasificación al campeón a un torneo internacional, en este caso a la Copa Sudamericana, logró ser campeón del intermedio, que quizás no es un torneo tan importante como el campeonato uruguayo o como una apertura y clausura, pero le terminó dando un título importante a su querido Liverpool justamente, y logró incluso tener una buena campaña, más allá de que no estuvo a la altura de los que hoy están peleando por el campeonato uruguayo, o sea, estuvo entre los quizás 5 o 6 equipos más importantes, pero recién es lo que es sus primeras temporadas, o sea, da las claras de que si sigue dirigiendo de esta manera, a corto tiempo iba a tener seguramente un título importante. Y bueno, en este momento sorprendió quizá hoy la noticia de que ya se retira para ir a dirigir al fútbol de México, pero también se veía venir, ya hubo interés, inclusive el semestre pasado, de parte del fútbol argentino para poder llevarse a un técnico que, reitero. Bueno, ahorita recobramos la comunicación con Gonzalo Gabriel, que nos está platicando justamente de lo que es esta nueva apuesta del equipo de Pachuca, porque insisto, realmente quien diga que conocía a Paulo Pesolano como técnico, les miente. O sea, realmente son muy pocos los que conocían la historia. Pues es que realmente está empezando con su trayectoria, ¿no? En este sentido. 20 partidos ganados, 14 empates y 14 derrotas son sus números como entrenador. Ok. Pocos partidos dirigidos Sí, todavía. como bien mencionaba Gonzalo, y bueno, ya nosotros sabemos, es un técnico que tiene poca experiencia. Por eso insisto en lo de la apuesta. Vamos a escuchar parte de lo que se ha dicho hasta el momento con esta llegada. Buenas tardes, es un orgullo participar de este proyecto y de esta gran familia que es Pachuca. Un club modelo, con grandes jugadores de prestigio, con una de las mejores fuerzas básicas de México. Aquí se van a encontrar con un cuerpo técnico con mucha ambición,
con mucha ganas de trabajar, que lo vive con mucha humildad y con mucha pasión. Así que los invito a creer en este proceso, los invito a soñar y que sean por lo mejor para Pachuca y lograr nuestros objetivos, que es lo más importante. Abrazo grande para todos. Bueno, así la presentación a través de las redes sociales de lo que inclusive al principio quedaba la duda si era para director deportivo, si era para fuerzas básicas, si era para director técnico, termina siendo como técnico. Regresamos contigo, mi estimado Gonzalo, y te platicaba Hugo Marcelo parte de lo que se vive alrededor de esta institución. Sí, los números, ya lo mencionaste, Gonzalo, mucho gusto, Hugo Marcelo, ya lo mencionaste, un técnico joven, los números 20 ganados, 14 empates y 14 derrotas. Mira, yo tengo entendido que aquí básicamente, más allá de sus cualidades, que tendrá que demostrarlas en el fútbol mexicano como técnico, ya sabemos que pasó por el Necaxa como jugador, no hay mucho dinero en el Grupo Pachuca. Tú debes saber que el Grupo Pachuca tiene además al Club León, y en el Club León están apostando por un nuevo estadio y una serie de situaciones que hace que tengan un presupuesto restringido o limitado. Tengo entendido que sabes tú que más allá de apostar hacia la poca experiencia, pero un buen conocimiento del fútbol, apostó el grupo a traer un técnico barato que obviamente de presentarse resultados positivos sería como que una doble ganancia, ¿no? Pero ¿qué tienes entendido en ese sentido? Bueno, creo que primero que nada, que cualquier técnico que salga del fútbol uruguayo obviamente tiene la nobleza en ese sentido de estar acostumbrado quizá a hacer magia con lo que hay. Increíblemente el fútbol uruguayo es casi que milagroso, sigue sacando jugadores increíbles, pero realmente hacen con muy poco, ¿no? Él ha tenido la suerte, dirigiendo aquí en Uruguay, primero a Torque, que como les decía hoy es parte del Grupo City, o sea, es el único equipo en segunda división prácticamente que estaba al día, que pagaba todos los sueldos, que incluso pagaba a veces salarios que no se pagaban en equipos de primera división, por lo cual se trataba de un equipo muy serio. Y lo mismo le pasó cuando le tocó dirigir a Liverpool, un equipo que trabaja muy bien en ese sentido, que trabaja en formativas, que genera futbolistas. Él estaba no solamente en la dirección técnica, sino que hace ya más de un semestre estaba al frente de toda la dirección general del club, o sea, era una especie de manager al mismo tiempo que era el entrenador. Por eso les digo que creo que es un tipo que, pese a su juventud, es bastante fanático del fútbol, de los que se enfrasca y está todo el día 24/24 trabajando para su equipo, y me parece que por ese lado es un técnico que, pese a ser barato en este sentido, le puede aportar muchísimo también por el estilo de juego que genera, que me parece que es acorde también a lo que es el fútbol mexicano. Ahorita que estabas haciendo esa mención, Gonzalo, te saludo con mucho gusto, Gerardo Bobadilla. Estabas hablando, bueno, de un técnico barato o haciéndose esa referencia, pero sin que esto sea peyorativo. Entonces, ¿tú consideras que por la poca experiencia que él tiene sea un reto que pueda asumir el dirigir al conjunto del Pachuca? Porque si bien es cierto, no se maneja tampoco un amplio presupuesto, pero sí es un equipo que continuamente maneja expectativas grandes de mucho crecimiento, el trabajo, como ya se te mencionaba, con fuerzas básicas, y que se exigen muchos resultados y rápidos también en este balompié. ¿Consideras que está, por lo que has visto, por lo que has observado, ya listo para asumir un reto de esta naturaleza? Y yo creo que sí, como les decía, es un técnico que, pese a su juventud, los dos objetivos que ha tenido le ha ido muy bien, ha logrado destacarse, más allá de no haber quizá conseguido títulos importantes en primera división aquí en Uruguay todavía, pero es muy poco el tiempo que lleva, siempre ha logrado destacar, sus equipos juegan de muy buena manera, inclusive en este Liverpool ha logrado destacar a varios futbolistas por su juventud, que hoy en día seguramente van a ser fruto a la hora de venderse mañana y dinero a futuro para este Liverpool. Entonces creo que es una apuesta interesante para el técnico uruguayo en un equipo importante, obviamente, del fútbol mexicano, pero que, reitero, por el estilo de fútbol que maneja, que trata de transmitirle a sus jugadores, me parece que puede darle muchos frutos, tanto a Pachuca como en su futuro como entrenador también, de seguir creciendo
porque me parece que en las 2 temporadas que ha dirigido, o en los 2 equipos donde ha dirigido, ha podido demostrar de buena manera, y si logra plasmarlo también en el fútbol mexicano, me parece que puede ser un salto importante en su carrera. Perfecto, Gonzalo, pues muchísimas gracias por darnos un poco más del perfil de lo que es ahora el nuevo estratega de un equipo ya campeón también de la Sudamericana, como lo es los Tuzos del Pachuca, y que evidentemente le pueda abrir esta posibilidad, porque acá llega mucho la crítica sobre darle la oportunidad a un entrenador joven que ojalá se hubiera dado a uno nacional que a uno extranjero, pero luego también, si nos quitamos los nacionalismos, termina siendo interesantes estas apuestas, así es que ojalá esta sea una de ellas, ¿no? Sí, sin duda, o sea, aquí pasa muchas veces lo mismo, se apuesta a quizá técnicos extranjeros y les lleva también un periodo de adaptación que obviamente no sé si lo tendrá en este caso Pezzolano, pero es un tipo que, reitero, es joven, es un tipo que trabaja de muy buena manera, le llega muy bien al jugador porque tiene tan solo 36 años y hace muy poquito se ha retirado del fútbol, y creo que eso es una ventaja que tiene a la hora de cómo llegarle, en este caso, al jugador. Ojalá tenga una buena temporada, ojalá pueda seguir demostrando en el fútbol mexicano lo que sí ha podido demostrar en estas primeras temporadas aquí en el fútbol uruguayo. Ha sido un gusto y bueno, les mando un abrazo grande y estoy siempre aquí en la orden. Te lo agradecemos muchísimo, Gonzalo Gabriel de Radio El Universal de Uruguay. Muchísimas gracias por todos estos conceptos. Hasta Uruguay, gracias por platicar con nosotros y conocer un poco más de lo que hasta hoy es el desconocido técnico de los Tuzos del Pachuca.